La conversación. Hoy conduce Gabriela Pintos. Red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. En la cartelera montevideana aparece una propuesta que cruza tecnología, ciencia, afectos y preguntas incómodas sobre lo humano. Ian, del dramaturgo Leonardo de Armas, dirigida por Juan Ferreira, se estrena en Espacio La Huella este fin de semana. La obra plantea un escenario inquietante. Una pareja que no pudo tener hijos, un científico que intenta llenar ese vacío, un androide, Ian, una sobrina que irrumpe con sus propias heridas, y en ese cruce de lo tecnológico y lo emocional se entrelazan para preguntarse si la humanidad es una condición o una conquista. Conversamos con su director, con Juan Ferreira, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Y con Anaí Undarzón, quien interpreta a Marta, la esposa de este científico. Buenos días. Buenos días, Gaby, muchas gracias. Bueno, un personaje también atravesado por este duelo silencioso de la maternidad no realizada, ¿no? Por ahí va Marta. Sí. Ya ahondaremos en ella. Pero bueno, esta obra que pone en el centro una pregunta bien potente, ¿no? De esta máquina, si puede volverse humana antes que los propios humanos, ¿no? Si hemos perdido esa humanidad, ¿cómo se aborda esa tensión, Juan? Bueno, fue un desafío porque los actores estamos muy atravesados por las emociones y proponerle a Leo, que es el que está interpretando a Ian, baja tus emociones, minimiza, ojo con esto que es muy humano, esto no es por ahí. Ha sido un desafío lindo, pero interesante también y que ojalá el público también pueda apreciarlo. Claro, porque el actor tiene que bucear ahí en las emociones, en lo que siente, buscar, y acá es no. Bueno, eso no tiene que aparecer. Exacto. Igual en el transcurso de la obra, es una búsqueda. Este androide, claro, se va como empezando a cuestionar qué es el amor, qué es sentir, qué es esto del ser humano, y él se va viendo que hay cosas que no puede y cosas que sí, cosas que él va adquiriendo. Y que no es tan bueno a veces adquirir algunas cosas Claro. humanas. Sí. Ahí está. Va aprendiendo, ¿no? Va Como aprendiendo. toda inteligencia artificial que va Exacto, tomando la data que uno le va poniendo. Y hay algo profundamente contemporáneo en esto, ¿no? En esta temática, que uno pensaría en algún momento era hacer ciencia ficción, pero ahora no es futurista, ¿no? Estamos hablando de presente. Exacto, parece ser un futuro distópico, pero que no está tan distante. Tal vez en unos pocos años esto sea una realidad. Pero sí, también es la conjunción entre lo humano y lo robótico, pero que se va como entremezclando, ¿no? Porque también hay fascinación también de la parte humana, de qué humano que es, a veces se cuestionan algunos personajes, no parece que fuera un robot, ¿no? Y es como esto que hoy también estamos viviendo, que a veces hasta la IA respira ahora. Claro. El GPT. Sí. Bueno, y también eso del humano perdiendo, ¿no? La humanidad y haciéndose parecer más a una máquina fría, también que lleva el camino contrario, ¿no? Y hay un vínculo de esta pareja que atraviesa toda la historia, que es la imposibilidad de tener hijos, y en este caso, como no está decidido, hay un vacío, ¿no? Porque hay parejas que deciden que no quieren tener hijos, en este caso no fue por decisión, sino porque no pudieron. ¿Cómo se plantea, cómo se trabaja eso? Sí, ahí hay, también podríamos decirlo como alguna queja a lo que es el sistema de adopciones, porque es una pareja Exacto. en realidad que pasó por varias etapas en el proceso de adopción y bueno, siempre con trancas, con barreras, y pasaron tantos años que se hicieron mayores y ya ahora es, bueno, no, pero ahora son mayores, no pueden tener hijos. Y ahí se produce ese vacío y ese quiebre en la pareja, ¿no? Que lleva de alguna forma a alguna crisis.
Ahí está. ¿Y qué lugar ocupa Ian, quien le da el nombre a la obra dentro de la apuesta? ¿Es un símbolo, es un personaje? Porque lo vemos como personaje, está interpretado por Leonardo, pero también es como un catalizador, ¿no? Porque gracias a él todo lo demás queda expuesto. Ujú. Sí, Ian viene a ser como el núcleo, lo que va encadenando a todos los demás actores, pero que en realidad está atravesado por todos, porque cada uno viene como con su historia, ¿no? Claro. Por un lado está esta pareja que no puede tener un hijo y que sienten un vacío existencial. Por otro lado está esta prima que llega atravesada con una situación de violencia y con algunas cosas complejas de su familia. Y bueno, y por otro lado está también Ian, que va descubriendo, tiene cosas de un niño recién nacido que empieza a descubrir el mundo, pero también tiene ya cuestionamientos mucho más profundos, que su desarrollo es mucho más rápido que el humano, vamos a decir. Bueno, Anaí, ¿cómo entra Marta en esta ecuación, digamos, que es una de las participantes, las integrantes de esa pareja que lleva adelante, que lleva como peso ese vacío? Y bueno, Marta lo que le pasa es eso, que ella toda su vida quiso ser madre. Y entonces, bueno, es esa desesperación cuando vos tenés como meta ese deseo que ella inclusive le dice a él, no es un capricho el hecho de querer ser madre, sino era una necesidad. Y bueno, y él, su pareja como que se siente impotente porque en realidad es el problema. Y bueno, y a él lo lleva a tomar esa decisión. Y para ella es muy difícil porque esa espera de toda la vida, primero ese enojo con lo legal, con el sistema, el sistema, por no poder, primero por el dinero, después por la plata, por mil situaciones, y hoy es la edad. Y bueno, y ahí tiene que venir el tema de aceptación, de encontrarse con algo que lo tengo que querer y lo tengo que proteger, porque de alguna manera es mi hijo, por más que sea un robot, un androide más que un... Y bueno, es todo que es un proceso de esa mujer, ¿no? Aceptando a ese niño, entre comillas, que hoy ya ha crecido es su hijo. Y, bueno, y además esa pareja que, más allá de que juntos intentaron y buscaron, ¿no? Como ustedes decían, por la parte de la adopción, después ambos transitan distintos ese camino. Totalmente, sí. Que claramente él es el creador, su padre, y ella tiene que pasar por ese proceso primero de sorpresa, de ¿qué es esto?, ¿no? Y después de aceptación. Ahí está. Y Ana, bueno, ¿cómo se busca, cómo se acerca uno desde la actuación a ese dolor o a ese vacío? Y bueno, yo soy madre. Entonces, en primer lugar, vos, si madre y abuela, madre, amorosa, abuela, llena de gente, llena, rodeada de gente. Demasiada gente. Primero uno, viste, se pregunta, nunca me sucedió, pero ¿cuál sería la situación si te enfrentaras a la posibilidad de no poder ser madre? Cuando realmente tenés ese deseo, ¿no? Porque hay cantidad de gente que no lo tiene, claro, y es válido. Pero en mi caso, que sí, siempre lo tuve como una posibilidad de ser madre, yo digo, ¿qué me pasaría? ¿Realmente me sentiría feliz si yo me enfrento a alguien que me trae... En este caso es querer también a un niño cuando uno decide adoptar, ¿no? Sí, claro. Porque también es eso es una decisión. Digo, ¿no? Que está todo el mundo emocionalmente habilitado desde ese lugar. Bueno, es una cosa a trabajar en pareja, no sé, nunca fue una opción porque no tuve que vivirlo, pero... acá estamos hablando de un androide, pero también está pensando, ¿no?, en las parejas que claro, buscan adoptar las etapas de los niños. Toda esa etapa que tienen que vivir. Si ya es más grande, si claro, hay una etapa que ya pasó. pasó. Es una decisión, claro, ¿no? Y que cuando tomaste la decisión, que quizás te llevó más tiempo o no, porque dependerá de cada uno, que venga el fracaso del no. ¿Qué pasa? Hace un poquito leí una historia de alguien que pasó por muchísimos procesos, hasta que el hijo pequeño, que ya tenían un hijo y habían tomado la decisión de adoptar y le dicen que no. Es todo muy doloroso, me supongo que vivir esa situación, bueno, está. En este caso es eso, es vivir eso desde tu lugar como mujer, o decir, ¿qué pasa? Bueno, no, ya está. El destino quiso que no puedo ser madre, ya está, lo acepto. Y de repente se me aparecen con un robot y yo tengo que quererlo. Tengo que aceptarlo, esto no es fácil decir, ay, divino, ay, mira ahí, te quiero, ¿no? Claro, porque sí, por lo que me dan a entender, tampoco vamos a spoilear ni nada, pero sí me gusta contarle a la gente un poco de la historia,
Marta no fue partícipe de esa decisión de traer a Ian. No, esa es una decisión. Porque vos decís, tengo que quererlo, no es que aparece ahí. No. Es una idea de su esposo para que ella sea feliz, para llenar ese espacio que de alguna manera hay entre los dos. Digo, no hay enojos, no hay nada, pero bueno, hay dolor. Y él de alguna manera quiere hacerla feliz a su esposa. Y bueno. Y hablemos de ese científico que está interpretado por Carlos Rodríguez, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, ¿cómo es ese personaje? Bueno, yo creo que es un personaje que lo que lo mueve es no se resigna, ¿no? Busca caminos de alguna forma alternativos o no convencionales. Él de alguna forma no acepta no ser padre, ¿no? Y él se siente culpable por su pareja, porque bueno, él es culpable también de alguna forma por no poder darle un hijo. Entonces, yo creo que el desafío de él es ir creando caminos alternativos, ¿no? Aunque la sociedad te diga, no, ya está, esto no va a pasar, empieza tu duelo, como si lo hace la madre. Él no acepta eso y bueno, busca lo alternativo para llegar a ese objetivo, ¿no? Y también está el desafío de él de hacer entender de que, bueno, tiene sentimientos, va creando memoria, va creando vínculos, lazos. O sea, no es el microondas que tenemos en la cocina. Claro, es bien diferente. Y allí también aparece Agustina Beiro con el personaje de esta prima que irrumpe, que tiene sus propias heridas, ¿no? Hablábamos de lo que le pasaba a la pareja, pero esta otra integrante de la familia, ¿qué rol ocupa ahí? Sí, bueno, ella viene como a hacer la parte externa, que viene como a abrirle el mundo de alguna forma a Ian, ¿no? Porque el mundo para Ian se agotaba en sus padres, claro. Y en esas paredes. Entonces ella llega a romperle todos los esquemas y a empezar a procesar datos que él no los tenía, de que hay otros sentimientos, de que hay encontrar otras ese lado emociones. emocional, ese lado afectivo que él necesita. Sí. También tienen edades muy similares, entonces logra de alguna forma tener un par que te va entendiendo de alguna manera en lo que es atravesar la humanidad. Ahí está, porque tenía la visión de estos dos padres ya más veteranos, ¿no? Claro, su mundo se limitaba a eso. De que además lo deben de proteger y, ¿no? De esa cosa de que es el hijo. Y después aparece un vecino que tiene cara de director. Sí. Aparece un vecino ahí que bueno, es un policía que está muy atento a lo que pasa en su barrio, pero bueno, él se confunde entre lo que es parte de su deber y lo que es ser un vecino chusma. Claro, entonces, los vecinos alerta están demasiado alerta. Entonces, bueno, él también tiene algunas apariciones ahí donde va complicando el panorama también, porque bueno, es un vecino que tiene ambiciones de poder y de crecer y bueno, encontrar a Ian ese es el momento. Claro. Es importante para él. Ahí está, bueno, y está interpretado por Juan Ferreira, que además dirige, que ya lo hemos hablado, porque Juan a esto de la dirección le agarró el gusto, y también ha estado... No la suelta. Y él está de los dos lados, ¿no? Como actor y como director, y se lleva bien con esos roles, ¿no? Sí, siempre es un desafío, pero bueno, siempre de alguna forma interpretó papeles chicos donde, bueno, puedo despuntar el vicio de alguna forma de actuar porque la actuación siempre fue mi primer amor y, bueno, la dirección es como una consecuencia que disfruto muchísimo. Pero bueno, un ratito ahí para aparecer como, hola, estoy acá, no me olvides. Para no perder la técnica. Claro. Y miren cómo se hace. Mire, y aparece el vecino. Y me rechina, bueno, tiene esto que es una compañía muy prolífica, con la pluma de Leonardo, que también es justamente en este caso el protagonista allí, Ian. ¿Cómo fue todo el armado, el trabajo, la producción? Hoy fuera de micrófonos me contaban que, conocemos a Anaí, que es media obse de la letra, que ella ya se aprende la letra antes, y es un gusto para todos los directores que los actores vengan con la letra aprendida en el primer ensayo, pero Juan le dijo, no te la aprendas. No toques ese libreto. Yo me hice como que no la sabía cuando llegué. Claro, ella actuó que no se la sabía. Claro, ¿entendés? Hice eso. Lo hice bien, le hice creer que no le había aprendido. ¿Y qué buscabas ahí en ese primer trabajo, en ese acercamiento, antes de grabar la letra ahí? Sí, por lo general me gusta empezar con procesos más de improvisación, sabiendo lo que es la noción de la obra, teniendo una idea, pero empezar como
a investigar los vínculos, los roles, bueno, como trabajarlo previo a la obra, es decir, bueno, la obra arranca, pero trabajemos el antes, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo se conoció esta pareja? Ir como transitando distintas etapas para llegar a ese día. Bueno, y ahora sí llegamos al día de la obra. Bueno, ya tenemos toda una información atrás de vínculos, de cómo nos conocimos, de cómo, qué problemas tuve antes, qué desafíos. Entonces ya uno viene como con alguna biografía, por decirlo. Claro, como en la línea temporal, bueno, Claro. él llega al presente con la obra, pero hay que armarle todo ese contexto, ¿no? Claro. Esa vida vivida. Y bueno, ¿y cómo estuvo ese proceso? No, lo lograron bien. Después el grupo es diverso y variado y bueno, ahí está el equilibrio de decir, bueno, todos somos diferentes, entonces siempre está el desafío de, además tenemos en el caso de Carlos y de Agustina, que bueno, vienen por primera vez. Que se sumaron, entonces, ahí está. Claro, a veces también ya Merrechina, por suerte, está, digo, afianzada, entonces ya tenemos una confianza y a veces eso puede ser avasallante. Entonces, Claro, para los que llegan, Para los que, claro, Nuevo. entonces, claro, tratamos de tener como un equilibrio, ¿no? pero avasallantes en el buen sentido. Claro. Sí, ya hay una Avasallante porque hay confianza una confianza, hay una Exacto. química entre nosotros que nos conocemos y ya hay una otra relación y embromamos mucho y somos... Entonces los que llegan de repente... Pero por suerte hemos tenido suerte No, sí, siempre. sí. Se han adaptado muy Y bien. son y bárbaros. Muy buenas entonces personas digo, también. sí, que ha son sido- divinas personas. Y además está bueno porque llegan como, ¿no? Visiones distintas, Claro. escuelas Claro, distintas. pero es que un se van aprendizaje sumando. también, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo fue el encuentro con ese grupo? ¿Cómo se formó la relación con ese científico, con la pareja de Marta? No, genial, no, buenísimo. No, Carlos es muy tranquilo, muy, ¿viste? Un poco más, menos acelerado que yo. Yo sé- no, Pues hay pero contrastes ahí. el contraste enorme entre Que los dos. enriquecen, digo, Que sí, enriquecen, sí. además, claro, porque además a los personajes, inclusive mi personaje es un poco intensa con respecto a él. Van al revés los roles de la realidad Claro. con los de Sí, la ficción. Sí, sí. Y bien, bárbaro, divinos. Fue, digo, está. Sí. Un buen proceso, Y digo, de en el ensayo. caso de Agustina, es tan natural y tiene tanta expresividad, Sí, digo, ya la van a sí, ver cuando vayan sí. a ver la obra, que claro, hace un balance genial con Ian, con Leo, Claro. que tiene todo ese desafío de trabajo de por ahí no ser tan humano, Claro. entonces contrasta muy Muy es bien. un equilibrio escénico Precioso, muy lindo, muy lindo, sí. cuando tiene muchas escenas intimistas de ellos dos, entonces es wow, te abre una cancha ahí. Y ustedes a Leonardo siempre le dicen que sí, ¿no? Cuando aparece ahí con un texto, ¿cómo fue este trabajo? ¿Qué les pareció cuando leyeron el texto, la historia, de llevarlo a cabo, de llevarlo al escenario? Nosotros, digo, le tenemos mucha confianza a Leo Sí. porque tiene una mente muy creativa y él siempre está con 2-3 obras adelante de la que estamos ensayando. Sí, Siempre. tendríamos que decirle que no. Que en tenemos que algún decirle que no en momento. algún momento a ver qué hace. Sí, Igual pero- irá a buscar otro director y otro Sí, grupo. ir a Porque buscar. va a depender de nosotros, ¿no? No, hay que firmarle un Hay que contrato firmarle un de contrato. exclusividad. No, pero Exclusividad. él siempre nos pasa, hasta por cábala, yo creo, las obras y realmente, digo, cuando nos la pasó era como... Sí, Sí, estaba En muy realidad bueno. se las pasa a Anaí, Me las y pasa a Anaí mí. las lee, a mí no me las pasa, yo confío. Yo sé que va a estar bien, no, sí, está bien, vamos, hagámosla. Siempre me las pasa. Sí. Él las termina, aún antes de terminarla, ¿viste? Cuando está en proceso, a ver... ¿Y, qué sumaron, qué aportaron o qué pudo haber cambiado capaz de ese texto inicial de Leo a lo final que aparece ahora en escena? Hay tantos cambios en esta obra, porque a veces en algunas otras Sí. obras han habido más cambios que se van adaptando de acuerdo a la puesta en escena que él propone, o mismo los actores que vamos proponiendo Claro. cosas, ¿no? Y surgen, yo qué sé, en la última que hicimos surgieron cosas, Sí. hubo cambios con respecto... No, La última, ¿cuál fue? ¿La el de la novio de abuela? Ahí está. No hubo grandes cambios, pero hubo cosas que tú agregaste, cosas que a Sí. uno se le puede ocurrir, inclusive que van surgiendo, ¿no? Creo que Esta, ¿no? sí, lo que es el agregado es, bueno, la música, Bueno. que le suma un plus, Bueno, eso y sí. el trabajo de Nicolás Gadea como iluminador también, le Sí. ha dado todo un pienso Sí. y todo un porqué que creo que es como termina de darle la frutilla de la torta. Qué Ahí bueno está, cuando porque hay un yo- equipo técnico que está bueno Sí, también. Que sí. Nicolás Gadea, quien es el iluminador, Sí, y después Eli Garrone, que es vestuarista. también es Vestuarista nuestra- y escenógrafa. También nos le ha dado todo un pienso que por ahí no lo teníamos del todo claro. Y yo fue, no, a ver, esto me parece que es una mezcla entre futurismo, pero a la vez que no sea la típica casa, ¿no? Claro. El típico Claro. living, que a veces es muy de teatro. Bueno, monto el living y ya está. Sí. Si no,
la idea con la que fuimos fue, no quiero un living, pero no sé qué quiero. Y bueno, ahí Eli fue diseñando y diagramando y creo que ha hecho Tiene una un linda trabajo apuesta, muy bien sí. logrado. ¿Y cómo quedó esa apuesta? ¿Por dónde va? Está muy interesante. Bueno, hay que ir Muy a minimalista, verla. es bien minimalista. Es muy minimalista. Muy sí. minimalista. Este, Y además digo, ¿cómo cambia cuando uno está desarrollando durante los ensayos, ¿no? Y vas después Claro. a lo técnico y al ensayo general, digo, el cambio es como vos decís, cómo cambia la obra, ¿no? Con las luces, con la música, con todo, es otra Sí, cosa. sí, porque es el desafío también Es decir, como el bueno, cierre, ¿no? Claro, digo, estoy actuando en un living, pero no tengo un sillón, no hay Claro, una lámpara, claro. no hay una biblioteca, no hay... Y bueno, eso también va generando en el espectador ciertas emociones, ¿no? La Claro. escenografía junto con la actuación, más las luces van generando distintos sentires en distintos momentos, ¿no? Que mientras se transcurre la obra. Claro, Y y además el hasta el vestuario incluso también, ¿no? Como que te presenta ahí a un poco Claro. al personaje antes de que hable, incluso lo ves y decís, bueno, ¿por dónde puede venir? ¿Te puedes imaginar o no? O todo lo contrario. Sí, hay un Sí. cambio ahí. Pero mismo en el proceso de ensayo, tú ensayás en sillas normales, ¿no? Por más que pongas todo como va a ser la posición, pero después cuando en esto que está el minimalista, hay un cambio hasta postural, digo, ¿no? Sí. En el momento que estás ensayando, porque cambia. Y en esta incomodidad, en esta pregunta, ¿no? De cuándo todo de lo humano estamos dejando en nuestra vida cotidiana, ¿ustedes se hicieron esa pregunta a ustedes mismos? Sí. ¿Lo vieron o notaron algo en el texto que digan, mira, esto lo que está pasando, lo que nos está pasando y capaz que no nos damos cuenta? Sí, la obra interpela mucho, por eso lo que decíamos al inicio, no es tan distópico, porque digo, Claro, a veces... claro. Con las noticias que uno ve en el mundo, y tú lo sabrás más que nadie que estás acá día a día, uno a veces dice, el ser humano se está como enfriando, ¿no? Se está como apagando, no sé qué nos pasa, que como que perdemos el amor, y de alguna forma Ian con su inteligencia artificial viene como a cuestionar, es decir, lo rico del ser humano de que es amar, de que es comprender al otro que es distinto, ¿no? Y creo que ahí se da como ese mensaje, ¿no? De decir, bueno, no nos volvamos tan máquinas porque no lo somos. Y a su vez también, como que, si vos lo trasladás a lo actual, en un momento mi personaje dice, me asusta. Y sí, me asusta, porque te asusta. Cuando uno mira, digo, ¿no? Hasta dónde uno va, no sé, es como es difícil, ¿viste? Aceptar todo lo que está pasando. Claro. Que esto sea el futuro, que quizás yo no lo vea, ¿no? Ustedes tendrán la suerte de poder observar lo que va a pasar con el ser humano en 20 años más. Pero es como, vos decís, pero puede ser una realidad, no sé. ¿no? Y no ser indiferente a eso, Y ¿no? no ser indiferente. Claro. ¿Cómo lo lográs? Y en la actuación, en el actor, pero también en el director, quien hace artes escénicas y quiere plantear algo de la vida sobre un escenario, también es un observador de lo que está pasando continuamente, Sin ¿no? duda. Con la gente, con el mundo, con las personas que lo rodean. Sí, sin duda. Yo creo que esta obra también, si uno capaz hila un poco más fino, es cada personaje, cada actor tiene algo para decir, ¿no? Desde el científico que no se conforma con lo que implantado es no podés, ¿no? No se queda con ese no. Anaí, el personaje de Anaí, que se abre a lo nuevo, a lo diferente, a lo distinto. La prima que de alguna forma empieza a abrirse también y contar su vida y empieza a entender que los problemas a veces compartidos son un poco más livianos, ¿no? Y Ian también, que empieza a luchar porque decir, bueno, soy diferente, no Claro. soy como los demás, pero valgo, y quiero luchar por mi vida y por entender y por tener mis propios sentimientos y mis propias emociones, y que son válidas. Y bueno, y estamos todos los sábados, yo algún sábado voy a estar Todos seguro, los viernes. pero sentada, los viernes. Los viernes allí en el espacio La Huella, Sí. Que está en Carlos Quijano. Cuéntenme un poquito más de esta sala. Sí, bueno, nosotros la descubrimos recientemente y nos encantó. Preciosa La sala. verdad que vayan porque Preciosa. el lugar está hermoso, incluso hay para tomarse un café con algo rico antes de la función. Y bueno, con Ignacio, que es ahí, Es que actor, nos abrió las es- puertas. La verdad que nada, es un lugar maravilloso y mágico y se presta muy bien para Muy intimista esta es, obra. sí. Sí. Ahí está La Huella, los viernes a las 21 horas de mayo y de junio. Y las entradas en venta por Red Ticket. Por Red Tickets Tickets, sí. con Socio Espectacular y La Diaria. Así es. ¿Hay algún beneficio Hay un allí? beneficio con Sí. estas dos.
Y es Carlos Quijano 1216. Ahí va. Perfecto. Y ahí nos pueden seguir por nuestras redes también, @marrechina.uy. Ahí estamos en Instagram o en Facebook. Tienen Y toda las la entradas info por y van el conociendo. ticket. Exactamente. Que para las personas que a veces no pueden, viste, personas mayores que a veces les cuesta un poco la compra. Meterse en el dispositivo y claro, sacarla, y sí. todo eso que puede conllevar algún problemita, los pueden comprar también por Red Pago. Ah, perfecto. Van Otra allí vez, a la... van allí y la sacan de esa manera. Es más fácil. Van y Sí. le dicen a la señora, quiero 2 entradas para ir a ver. Para ver ahí. Ahí, Ana. Me rechina. Me rechina, busca ahí que la tenés ahí. Debe estar. Yo la escuché en la radio. Yo es lo lo que tiene escuché, que- en perspectiva dijeron. Así que bueno, no se lo pierdan porque se pasan volando estos viernes. ¿Y qué les gustaría a ustedes que el público se llevara después de ver Ian? Y bueno, yo creo que eso es lo que decíamos, ¿no? Apuntar que no se pierda la humanidad, ¿no? Que la humanidad tiene cosas muy lindas y que hay otras que tenemos que dejar en el pasado y seguir desconstruyéndonos de alguna manera en eso de aceptar que no todos somos iguales, que en la diversidad también está la riqueza y que bueno, que un diálogo siempre es posible. En este caso acá es el diálogo entre el ser humano y la máquina, Sí. pero que los diálogos son los caminos necesarios. que nos abren a nuevos mundos. Perfecto. Anaí, Juan, muchísimas gracias por la visita. Muchos éxitos. Felicitaciones también a Marrechina, que siempre está apostando, que hay todo un trabajo allí de producción, de ir a buscar, de llegar al público y de llegar también con estas historias sensibles y que nos hacen pensar. Sí, muchas Gracias, por Gabriela, por recibirnos. siempre recibirnos. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful